Bueno, queridos patitos, estamos con el caso de Sáhara, pero desde Álava. Vamos a hacer una retrospectiva desde un acto de reconocimiento del Sáhara, a pesar de que quizá antes tendría que comentar el hecho de que un servidor tiene un libro ligado al tema del Sáhara, como es Haken al estrecho, en el pastor... Perdón, Haken al pastor en el estrecho. Un libro que está escrito sobre algo que sucedió realmente a raíz del Día del Sáhara, que es el 31 de agosto, pero en este caso de 2007. Hakan al Pastor en estrecho tiene una relación con esta situación, también con Ceuta, con Melilla y el Sáhara. Recomiendo vivamente, está en Amazon, a aquellos que lo quieran coger para lectura. Álava emplaza a la comunidad internacional a implicarse en el conflicto del Sáhara Occidental. La diputada alavesa de la Diputación Foral de Álava, Yone Berriozabal, denuncia en Suiza la imposibilidad de ejercer el derecho de determinación debido a la negativa de Marruecos. Esto fue una historia de hace un tiempo, de hace prácticamente un mes, pero como el tema del Sáhara es algo continuo, pues vamos a ir a ello. La diputada foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza, Yone Berriozabal, apeló desde Ginebra, la comunidad internacional, a no mirar a otro lado el Sáhara Occidental, ya que el pueblo saharaui necesita con urgencia una solución justa y definitiva mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación conforme a las resoluciones de Naciones Unidas. Mientras la ocupación prosiga, la vulneración de los derechos humanos no cesará. Y es que España es potencia administradora. El conflicto del Sáhara Occidental, defendió la diputada foral, es un claro ejemplo de un conflicto político irresuelto que ha generado un drama humano. Recordó que el Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, de manera que España sigue siendo la potencia administradora, aunque ésta no ha cumplido ni está cumpliendo con sus obligaciones. Dicha actitud no ha estado exenta de polémica porque no ha hecho más que fortalecer la posición de Marruecos. Potencia ocupante, de facto, pero que no tiene ningún tipo de soberanía sobre el territorio ocupado del Sáhara Occidental, censuró la diputada foral. De jure, la potencia ocupante sigue siendo España. Su calidad de responsable al frente de las materias de cooperación y derechos humanos de la Diputación Foral de Álava, Yone Berriozabal, participó en un evento paralelo al alto nivel sobre la cuestión saharaui en las Naciones Unidas en Ginebra, en marco de la 56 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. El del Sáhara es un claro ejemplo de un conflicto político irresuelto que ha generado un drama humano. Yone Berriozabal, diputada foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza. 15 países. Coincidiendo con el actual periodo de sesiones, se están celebrando numerosas actividades, incluido este seminario organizado por los estados del Grupo de Ginebra de apoyo al Sáhara Occidental, un grupo integrado por 15 países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, y dan voz al pueblo saharaui en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y los organismos internacionales de Ginebra. ¿Cuáles son los participantes? Pues en el evento titulado La negación del derecho de autodeterminación y su impacto sobre los derechos humanos, en el caso del Sáhara Occidental, también tomaron parte la embajadora Julia Imene Chanduru, representante permanente de la Namibia ante la Oficina de Naciones Unidas y presidenta del Grupo de Ginebra, Pierre Galland, ex senador belga y presidente de EUCOCO, la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, el embajador Obi Bucharaya Bachir, representante del Frente Polisario en Suiza, ante los organismos internacionales en Ginebra, la abogada noruega Rome Moe, moderó el encuentro. Libre determinación. Yone Berriozabal defendió que el mecanismo para dar solución al conflicto saharaui existe, solo hace falta que se ejercite. Así recordó que a partir de 1966 todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General tienen un denominador común, el reconocimiento del derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación de los pueblos, la necesidad de su realización mediante un referéndum libre y justo. Hostigamiento.
este punto recordó que la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto de derechos humanos fundamentalmente, tras años de imposibilidad de ejercer ese derecho debido a la negativa de Marruecos y a la presión que ejerce sobre la comunidad internacional, una situación que ha generado un éxodo masivo de separación de familias y un pueblo con miles de personas que sobreviven en los campamentos de población refugiada saharaui en condiciones precarias, siendo más de la mitad de los habitantes niñas y niños menores de 12 años. Y lejos de allí, los territorios ocupados, el hostigamiento prosigue. Denuncio. Experiencia personal. Yo, Berrozábal, quiso dar testimonio de su experiencia en primera persona cuando visitó los territorios ocupados por Marruecos y percibió represión, acoso y seguimiento a personas, incluida a la propia delegación con la que viajaba, y con colocaciones diarias de derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Subrayó que ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe implicar necesariamente la responsabilidad de defender unos estándares altos de derechos humanos. Y esto no está ocurriendo. Es más, está impidiendo que la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum de Sáhara Occidental, pueda ampliar su mandato a la vigilancia a la situación de los derechos humanos. También puso en valor el apoyo a la causa del pueblo saharaui realizado por las instituciones vascas en los últimos años. Como vasca, me siento orgullosa de la determinación política y social de mi país en apoyo del Sáhara Occidental. Reivindicó la colaboración de Álava. En este sentido, manifestó que la Diputación Foral de Álava tiene una larga trayectoria de colaboración con el pueblo saharaui desde 1997, que continuará mientras no se ponga fin a este conflicto, a esta ilegalidad, a esta injusticia y a este drama humano. En este momento, la institución foral colabora con el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática en un proyecto que busca incidir en la protección de los derechos humanos y en dotar a la juventud de herramientas y recursos que posibiliten encauzar su futuro sin renunciar a su propia identidad. Sobre la base del reconocimiento del Frente Polisario como legítimo representante del Sáhara Occidental y la interlocución permanente con el mismo, las puertas de nuestras instituciones siempre estarán abiertas para activistas y personas defensoras de los derechos humanos, afirmó. La Diputación Foral colabora, además, con asociaciones alavesas que prestan apoyo directo al pueblo saharaui, como Afanis, la Asociación de Familias de Acogida de Niñas y Niños Saharauis, y la Asociación de Amigas y Amigos de la RAST. La diputada mantuvo, además, encuentros con la delegación del Frente Polisario, con los embajadores permanentes de Argelia y Sudáfrica ante la Oficina de Naciones Unidas, Rashid Blandehan y Msolisi Nos, respectivamente, y se reunió con la representación de la ONG International Service for Human Rights, ISHR. Y es importante volver a mencionar Jaca al Pastor en este hecho, tanto cuanto el tema del Sahara es un tema bastante largo y prolijo y que ha tenido bastante que ver con el pasado, aunque habitualmente el pasado se corre un tupido velo a la hora de olvidarlo sucintamente. Y a veces los llamados woke, esto es algo que he visto en algún que otro canal, el hecho de que te cuenten, a ver, tú tienes que enfrentarte a la situación actual respecto a la emocionalidad que te implica del hecho de ver estas imágenes, de ver estas fotos, de ver esta noticia. Si te pones con ellos a confrontar respecto de cosas que ocurrieron hace 20, 40, 60 años, te empiezan a soltar cosas bastante chillonas, bastante brutotas, respecto de que no es eso sobre lo que están tratando, no es eso de lo que quieren hablar, sino que quieren hablar del presente porque el pasado no les importa para nada. Eso sí, cuando les viene bien, el pasado sí les importa y sí cuenta para ellos. Es algo que es absolutamente kafkiano, aunque evidentemente es bastante hipócrita, bastante egoísta, en tanto en cuanto lo de ellos, ¿vale? Pero lo de los demás no, porque ellos son ellos y tú eres tú. Así de sencillo y así de simple. El caso de Sáhara, haciendo una retrospectiva, haciendo una limpia respecto de la historia, podemos decir que cuando se ratifica la concesión respecto al Estado español en 1885-86, respecto de la conferencia de Berlín, cita en aquellos años, nos encontramos con que la situación de unas pesquerías, de unas locaciones de canarios en la costa africana, aunque ellos también son África, las Islas Canarias son parte geográfica del continente africano,
Lo mismo que Groenlandia es parte del continente americano y media isla de Islandia es parte del continente americano. Por tanto, cuando la gente vikinga iba hacia esos lugares, estaba yendo hacia América y no necesitaba llegar a Vinland para haber llegado a América. Y en África hay esa situación respecto de los canarios y respecto de la costa africana y el Sáhara Occidental para el Estado español. A pesar de que no lo controló hasta los años 20 y 30, a la hora de entrar hacia lo profundo del territorio, y después, con la situación derivada de la independencia de Marruecos, el tema del IFNI, Capo Yubi, el propio tema del Sáhara, en teoría, el propio gobierno del régimen franquista. Hemos de recordar el hecho de que estamos hablando de un régimen dictatorial. Había tenido un tránsito bastante curioso en su territorio, llamémosle colonial, de Guinea Ecuatorial, en donde a finales de los años 50 se había establecido un plan para una autonomía que estuvo 10 años en vigor y que luego acabó estableciendo un día para la independencia, que fue el 12 de octubre de 1968. Y ese mismo procedimiento, a pesar de que no fue satisfactorio, y a partir de ese día citado hubo problemas, sobre todo en la futura conocida como Isla de Bioko, antes Fernando Po, y respecto de los bubis, que tuvieron unos problemas interesantes con el ámbito de derechos humanos, interesantes para los investigadores, no para los que lo sufrieron. Fue horrible, tremendo, ¿eh? Estas cosas son brutales. Prácticamente desde el ámbito continental les querían quitar del medio. Los blanquitos españoles a las malas, pues bueno, pues pudieron largar de una manera más o menos ordenada, pero los que allí se quedaron. Pero en principio el proceso de independencia se culminó de manera más o menos ordenada. Otra cosa es el extrañamiento posterior y que la presidencia de Guinea Ecuatorial prefiera para la Guardia de Corps, digamos que el cuerpo de mayor, el equivalente a la Guardia Suiza del Papa, prefiere marroquíes y no españoles. O sea que seguramente, mirando otros ejemplos en el mundo, pues seguramente habría sido más lógico la situación respecto de la antigua metrópoli, pero bueno, pues a cuestiones de extrañamiento y a veces de exceso de celo respecto del posicionamiento ético, cosa que luego en otros casos no se ha dado de ninguna manera. El celo que eso establece de que si no hay una situación de puridad, de Estado democrático, de derecho, como si fuera un diálogo, no España-Guinea Ecuatorial, sino un diálogo entre Suiza y Austria, ¿no? En el nivel de ética y derechos humanos. Entonces no tenemos ninguna relación con esa gente, oficialmente, no les conocemos. ¿Hablan castellano? Bueno, sí, fantástico. Bueno, pues sí, guana, patata y adiós. Bueno, pues ya tenemos el caso del intento de golpe de Estado de 2004, llevado a cabo por el hijo de Margaret Thatcher, Mark Thatcher, en donde el señor Aznar hizo un poquito de comparsa, moviendo unos barcos. Esto lo comentó el señor Bruno Cardeñosa en la parte final de uno de sus libros. Y esto que podía haber sido una vía ya transitada para la evolución del tema saharaui. Esto lo ha transitado también el señor Francisco García Campa en Belumartis. Tenemos el caso en el que las propias personas del Sáhara, incluido el tema que está en Jaca al Pastor en Estrecho respecto de la diferencia demográfica en el Sáhara Occidental, las diferentes tribus, porque el Polisario responde a una tribu, no a todas referidas al territorio. Algunas estaban más próximas a Mauritania, otras estaban más próximas a Marruecos, y el Polisario estaba más o menos en medio, que son los Tacna, si no recuerdo mal. Y por tanto, los saharauis están fragmentados. El Polisario luchó contra España para quitárselos del medio, pero al hacerlo, España perdió las ganas de hacer una descolonización ordenada. Estaba a punto de hacer la independencia, estaba haciendo el censo de 1974, pero Marruecos también jugaba la partida. Marruecos jugaba la partida en tanto en cuanto pensaba: estamos en un esquema de guerra fría.
dejando de lado el asunto de entre Argelia y Marruecos respecto de la anterior situación antes de la llegada de los franceses en 1830 a Argelia, y del hecho de que había cogido el territorio, lo había planteado, Marruecos es un territorio protectorado. Y era un momento para que soltarlo. Pero Argelia es un territorio metropolitano. Incluso está en el Tratado de la OTAN, que hubo que modificar sucintamente después de los acuerdos de Evian de 1962. Por tanto, la diferencia era importante. Y la zona de lo que es Tinduf, una especie de triángulo, está incorporado en el Marruecos Grande. En el Gran Marruecos, que es el proyecto que desde el ámbito del Insticlán, el partido de los revolucionarios nacionalistas, el Insticlán era... Sí, creo que era el de Marruecos. No me estaré confundiendo con los de KwaZulu Natal. Bueno. El caso es que los nacionalistas marroquíes lucharon ellos solos contra España y contra todo el territorio. En teoría, a nombre del rey, pero sin el apoyo del rey. Y luego cuando estos fueron masacrados, ya sin una formulación de músculo de realización de esa situación, después de la debilidad intrínseca institucional que lleva, a pesar de la propaganda, soterradamente el reino de Marruecos establecido desde 1956, del nacimiento del país, hasta lo que vemos actualmente, o la situación de un futuro adolescente, Hassan III, y Mohamed VI, tan dedicadita a su salud, viviendo, que es en París, viviendo en Gabón, con dificultades todavía más graves de las que puede tener Felipe VI y antes Juan Carlos I respecto de la censura a periodistas y de noticias, sobre todo relacionadas con el ámbito de publicación en el Estado español, o en el caso de Marruecos en el ámbito de Mohamed VI, de preferencias sexuales, relaciones humanas, de con qué grupos, qué clanes, qué negocios pueda tener, qué propiedades pueda tener, y todo esto, pues evidentemente ya en los años 50, finales de los años 50, después de la destrucción de esto, porque acabaron apropiándose de ese proyecto, pero cuando el músculo de todos estos grupos nacionalistas ya había desaparecido. ¿Te adquieres el fantasma? Cuando ya no hay combatiente. Algo parecido. Y eso sirvió para el IFNI, sirvió para el Cabo Yubi, sirvió para el tema del Sáhara Occidental, como un elemento de parar lo que Hassan II, después de su padre Mohamed V, Hassan II tuvo golpes internos, el hecho de la disgregación del ejército para que ninguno pudiera tener fuerza suficiente, con una aglomeración importante de tropas. Importante fue el asunto de la fuerza aérea, intentando derribar el avión del rey, incluso teniendo que volar bajo, ciertas rebeliones que hubo que sofocar. Son elementos bien interesantes y bien importantes de un territorio, Marruecos, que evidentemente necesitaba esa legitimación paso a paso, y que, como decía, en cierta medida había tenido esa dificultad respecto de la configuración territorial que había hecho Francia, y que Francia es culpable de buena medida de lo que está sucediendo ahí por el tema del reordenamiento con la presencia, sobre todo después de la golpiza que le metieron con los prusianos en la guerra franco-prusiana, y después de todo eso y esa humillación, pues buscó sobre todo la prestancia en el mundo colonial para devolverse la grandeur. Y también, por supuesto, el gobierno surgido, el de la Tercera República, reconfigurando otra vez con la Revolución Francesa para una propaganda que justificara la liberté, égalité y la propiété, perdón, la fraternité, pero la fraternidad de los pueblos, con la situación que sucedió en África, con la sucedió en Indochina, con la sucedió siempre desde un punto de vista bastante hipócrita, pero qué bien quedaban los documentales, ¿verdad? Qué bien. La Guerra Fría, evidentemente, estaba en la marcha, estaba en los años 60, en los años 70.
Los panafricanistas, desde el punto de vista árabe, empezaron a sucumbir, tuvieron dificultades, pero en Argelia pervivieron a través del gobierno de régimen único, de partido único, que hubo entre 1962 y 1992. Cuando fue a terminarse, empezó una guerra civil de 10 años, porque la primera vuelta ganaron los islamistas y se suspendió cara a la segunda vuelta, que nunca se hizo. Tenemos un vídeo específico de esto en el canal. Así que, ¿cómo comprender? Marruecos fue el primer país que reconoció a los Estados Unidos. Y Argelia estaba ligado al socialismo, con lo cual se configuraban esos espacios. Argelia estaba con la Unión Soviética, Marruecos estaba con Estados Unidos, y estamos en la Guerra Fría. ¿Qué pasa? El Sáhara es parte de España, que tiene frente a Canarias. Si se descoloniza y se convierte en un Estado independiente, pues probablemente tenga relación con Argelia. Y eso significará que haya salida de los productos desde esa zona de Tinduf, que es rica en minerales, a través de una línea férrea que vaya al Atlántico. Pero es que no solo eso, el tema económico, que puede ser albricias, qué bonito, sino que pudieran poner los soviéticos una base en Dakhla, antigua Villa Cisneros. Eso a los Estados Unidos no le iba a gustar nada. Evidentemente. ¿Cómo cortarlo? ¿El proyecto de Marruecos? Si es mi muy mejor amigo en África. Que me haga el trabajo sucio, me controle la salida potencial de los soviéticos al Atlántico por el tema de Argelia, que quede configurada en el ámbito de... ¿Dónde está? En el ámbito mediterráneo. Y así seguir adelante. Hasta que en 1991 se llega al acuerdo de Minurso, el plan Baker, después de toda la situación que hubo en el 75, largándose España, la traición de Juan Carlos I, cuando fue por allí y que dijo que, en teoría, algo que se iba a interpretar como el hecho de que España iba a quedarse allí para siempre, no se les dejó sino en barbecho. Hay quien dice que la operación de retirada de España del Sáhara es conceptualmente equivalente a lo que sucedió en Dunkerque, aunque en Dunkerque estaban sobre el fuego y en la retirada de Sáhara no es equivalente, pero bueno, hay quien dice que sí. El hecho de la logística de un ejército que en aquel momento era uno de los más importantes del mundo, ahora ya no lo es. No lo es en tanto en cuanto no es comparable, por ejemplo, con el ejército de Lesoto. Bueno, si comparamos con ejércitos tipo de Lesoto, pues España sigue todavía siendo uno de los países más importantes del mundo, también en términos militares. Pero si encontramos los 20 primeros, ¿en qué puesto está España? Siendo realistas. Y eso es un problema. Es un problema porque de aquí a 3 años posiblemente haya una guerra entre Marruecos y Argelia, y Pedro Sánchez, alias Antonio, cambió la política de relación con el Sáhara. ¿Por qué? No lo ha explicado. ¿Para qué? No lo ha explicado. Hasta ese momento valía lo que derivaba de algo que era nulo de pleno derecho, como era el Acuerdo Tripartito de Madrid de 1976, que retiró a Mauritania del espectro, porque en principio era un reparto de 2 tercios para Marruecos y 1 tercio para Mauritania, pero luego Mauritania dijo que se salía, y luego vinieron los muros que se fueron construyendo a lo largo de los años 80 para ir integrando cada vez más territorio del Sáhara Occidental. Hay un porcentaje que está hacia el interior, cercano a Tifariti, que baja hacia abajo y que está al otro lado del muro y que formalmente es parte de la RASD. Y que evidentemente ahí estaría parte del intríngulis de la lucha que ha vuelto a reactivarse en una guerra abierta y que no son pobrecitos de solemnidad, como insinuamos en el ámbito del libro de Jaque al Pastor en el Estrecho. Son ejércitos que han luchado en otras guerras en África en los años 80, 90 y en el siglo XXI, en insurrecciones, en el norte de África, incluso relacionado con el tema del Azawad, en Chad, relacionado con el tema de Gaddafi, años 80. Por tanto, tiene más material del que pueda parecer. Y están más fogueados de lo que pueda parecer. Y Marruecos tiene dificultades en el ámbito bélico, ¿no? No es una guerra tan clara, tan evidente.
Así pues, la posición de España es bastante dudosa. Ha llevado a contratos que tenía España con Argelia a derivarlos a Italia. Para Italia, chachipiruli. Para España mal. España se ha posicionado con Marruecos. Pero, y este es un pero interesante, que ya lo dijo Aitor Esteban en el Congreso, a los saharauis hay que decirles que igual el arroz se les pasó hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. Y pudieran haber llegado a cierto acuerdo, a una cierta resolución. Cierto es que podría resultar bastante ocioso decir esta propuesta, pero la vamos a comentar una vez más. Si el caso de la operación Romeo Sierra, la de Perejil, fuera mañana hecha sobre el Sáhara Occidental por tropas españolas, salvo la gonorrea que le podría salir al rey de Marruecos, sería internacionalmente legítima. Porque de jure es la potencia ocupante. Eso sí, mientras los paracaidistas estarían saltando sobre el territorio de Sáhara Occidental, el Ministerio de Exteriores, el señor Álvarez, tendría que dar una declaración diciendo que inmediatamente, cuando se hubiera control efectivo del territorio, se iba a establecer urgentemente el procedimiento para una elaboración de un censo inclusivo e incluyente a la hora de establecer una propuesta de referéndum de 3 respuestas. Ser una comunidad autónoma de España, ser una comunidad autónoma de Marruecos y la independencia absoluta. Cosa que seguramente habría sido interesante haberlo hecho en 1975-76, pero los actores, lo mismo que en Timor Oriental, no querían hacer algo de esto. Se jugaron las cartas, se bajaron otra vez, se volvieron a barajar. Los actores estaban insertos en la Guerra Fría. Luego, de 1991, se intentó resolver, como sucedieron en un montón de casos, tratar de eliminar la conflictividad, sobre todo pensando que esto derivaba única exclusivamente del tema de la Guerra Fría. Luego se vio que no. Y nos encontramos con el asunto de que en estos 30 años la posición ha evolucionado poco y mucho. Depende del foco en donde lo pongamos. Y ahora nos encontramos con esta solidaridad, en donde el tiempo corre a favor de Marruecos. El Polisario no hace nada. Mete en problemas a España, como la visita a Logroño de cierto líder que Marruecos lo supo inmediatamente. Por tanto, como aquel libro de Ceuta, Melilla, Olivenza, Gibraltar, que escribió cierto alto cargo del gobierno de Zapatero y que está comentado en el canal, hay que primero saber qué quiere España. Porque el papel de España es muy importante. ¿Qué quiere con Marruecos? ¿Qué quiere con Argelia? ¿Qué quiere con el Sáhara Occidental? Evidentemente, el tema de la autodeterminación está complicado. Pero es que el tiempo ha pasado. Se puede ser solidario, se puede ser animosamente compañero y respetar el principio del derecho de autodeterminación. Pero la realidad es firme, es clara. Y por tanto, ¿qué es con las cartas que están, con los bolos tal y como están pinados, qué es lo que se puede hacer en este momento? Desde Álava hacen solidaridad. Jon Berrojalbal va a los eventos internacionales. Pero es poco lo que se puede hacer. Si una comunidad como Andalucía, este es un último elemento, si una comunidad como Andalucía no se sabe qué demonios hace con respecto de Gibraltar, y es un tema interesante porque está en la lista de descolonización de las Naciones Unidas, ¿qué hace la Junta de Andalucía? ¿Qué hace la Comunidad de Andalucía con el contencioso de Gibraltar? Recordemos, Gibraltar podría estar inserto en la provincia de Cádiz. Recordemos. A pesar de que en 1995 se estableció un estatuto de ciudad autónoma para Ceuta y Melilla, en base al criterio que estableció el constituyente español para integrar en futuro a Gibraltar con una autonomía propia que le resultara grato y como una especie de zanahoria para entrar en el Estado español, cosa que no han hecho en todos estos años. Quizá, en el caso de Gibraltar,
La propuesta de Fernando Díaz Villanueva puede ser bastante interesante, que es convertir a Gibraltar en una especie de Mónaco asociado a España. Y en el caso del Sáhara, pues el asunto es más peligudo y habrá que ver qué se puede hacer en el contexto y con los actores. Pero el que ha flaqueado en el caso del Sáhara ha sido, sin duda, España. Y tendrá que explicarlo o resolver, tomar un nuevo camino, un nuevo rumbo, porque evidentemente la situación ha sido infructuosa y aberrante. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.